Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a ver la sal de la tierra. Eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 5 versículo 13, que es nuestro Señor Jesucristo hablando, y así dice la palabra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús en su enseñanza utilizaba cosas que se usaban en la vida cotidiana, y estas eran muy importantes a como lo es la sal. La sal, además que le daba sabor a la comida, evitaba que la carne se pudriera. Era usada como preservador de alimentos y purificador. La sal tenía un gran valor en la Palestina en tiempos de Jesús, ya que era indispensable para mantener los alimentos y se usaba en los pactos como signo de firmeza y permanencia. Un saco de sal era tan precioso como la vida de un hombre. En el Antiguo Testamento, la sal se utilizaba también como juicio, como el caso de la mujer de Lot. La palabra salud y salvación tiene su raíz en la sal, y esto debido a las propiedades antisépticas y curativas que tiene. La sal era importante para sanar heridas. Para esto se utilizaba el salotífero, para evitar que una herida se hiciera purulenta, o sea, se infectara, llenándose de pus. Entonces se le echaba sal y ahí se cauterizaba la herida. En la primera oración de Mateo capítulo 5 versículo 13, que dice nuestro Señor Jesús, dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Nuestro Señor Jesús quiso decir que nosotros somos muy importantes para la tierra, ya que con nuestras prédicas se convierten día a día cada vez más personas en sal de la tierra, siendo así muy importante para el reino de los cielos. También nos dice nuestro Señor Jesús que somos la sal que le da sabor a la comida. Para nuestro Señor Jesús, su comida principal era la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, que era la voluntad de Dios, que sale en Juan capítulo 4 versículo 34, que dice así: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús había acabado de predicarle a la mujer samaritana, y para él eso lo llenaba, que era su principal comida, predicar la palabra de Dios. Así somos nosotros también, copiando todo lo que hizo Jesús. Somos portadores de la palabra de Dios, usados por el Espíritu Santo para predicar la palabra, dándole sabor al mundo. El sabor es la sensación que de ciertos alimentos producen en el órgano del gusto. También es la impresión que algo produce en el ánimo. Los 4 sabores detectados por el gusto son salado, ácido, dulce y amargo. A veces la palabra lleva todos estos tipos de sabores. El salado se da cuando la palabra, a través de la prédica, nos limpia de pecado, evitando así el proceso de descomposición del hombre en la tierra, haciendo la palabra que caminemos limpios en los caminos del Señor Jesús y no nos descompongamos más, purificándonos y preservándonos para la vida eterna. A veces la palabra nos sabe un poco ácida, que nos hace arrugar la cara, pero al final nos agrada porque nos está corrigiendo nuestros defectos o pecados. Cuando amamos a Dios, nos gusta que nos corrijan la palabra y nos gusta compartir esa experiencia de sabor hacia los demás. Es ahí donde le damos sabor al mundo. Este sabor ácido de la palabra es cuando nos confronta el pecado, que no nos gusta, y es donde arrugamos la cara como cuando comemos algo ácido. Pero ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo y nos redarguye, recordándonos la palabra y enseñándonos el error. Y así la palabra ya no nos sabe ácida, sino agradable, cuando aceptamos nuestros errores y nos dejamos corregir por Dios por medio de la palabra predicada por el predicador. Esa sensación damos al predicar la palabra. Las personas arrugan la cara porque no les gusta la palabra, pero cuando son tocadas por el Espíritu Santo ya no les es ácida la palabra, sino es un ácido agradable.
Luego tenemos el sabor dulce, que también es un sabor que me gusta mucho. Este se da cuando vivimos escudriñando las escrituras y queremos aprender más y más, siendo así la palabra dulce siempre. Queremos aprender más para compartirla y las personas sientan lo mismo que nosotros, que le agrade la palabra. Para esto es importante vivir escudriñando las escrituras, como nos dice Josué capítulo 1 versículo 8, que dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la palabra nos será más dulce que la miel, como lo dice el Salmo capítulo 109, versículo 103. Por último tenemos el sabor amargo. Esto se da cuando no nos gusta la palabra. ¿Qué hacemos? La desechamos totalmente. Como por ejemplo cuando la palabra nos manda a perdonar y amar a nuestros hermanos, que sale en Juan capítulo 15, versículo 12. Tenemos que amar a nuestros hermanos aún con sus defectos. Así nos ama nuestro Señor aún con nuestros defectos. Cuando no perdonamos a nuestros hermanos, no lo estamos amando. ¿Qué pasa? Se nos vuelve una raíz de amargura, haciéndosenos así una herida. Entonces viene a nuestra mente la palabra que ha sido predicada por el hermano que representa la sal de la tierra, y que hace, cae como la sal, la palabra sobre esa herida, evitando que se vuelva purulenta, y eso hace que no se infecte, llenándonos de pus. La palabra limpia todo lo infectado, cauterizando la herida que estaba en la mente y en nuestros corazones. Porque a veces duele mucho cuando un hermano te hace daño o te levanta un falso, algo que no es verdad. Por eso Dios te manda a amar al prójimo como si lo amas, como amarte a usted mismo, para que así puedas perdonar cualquier daño que te hagan. El daño se vuelve una herida y algunos hermanos se llenan más de amargura, y esto hace que ellos se alejen a la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirlos y conducirlos a la verdad, desechando así la corrección del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. A veces la palabra predicada a través de la sal de la tierra lleva esos 4 sabores, pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra para que ésta nos limpie y cure toda herida. Entonces, somos los que le damos sabor al mundo a través de la prédica de la palabra de Dios. A unos les sabe ácida, a otros les sabe dulce, a otros salada y por último amarga. ¿Qué es lo que hacen? Desechar totalmente la palabra. Pero no debemos de darnos por vencidos. Sigamos adelante predicando, que es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y como sal de la tierra, sigamos dándole sabor al mundo. Sigamos dándole esos 4 sabores: amargo, dulce y salado. Sigamos con la siguiente oración de Mateo capítulo 5 versículo 13, que dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Será que hay 2 tipos de creyentes? El que es sal y no se ha desvanecido su sabor, y el que ya no es sal y de la tierra porque se le ha desvanecido su sabor. La palabra desvaneciere que utiliza la Biblia es la palabra griega moraino, que significa hacerse insípido, hacerse ingenuo, hacerse el tonto, perder el saber. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice nuestro Señor Jesús. ¿Será que el creyente, que es la sal de la tierra, puede perder su sabor? ¿Será que el creyente puede hacerse insípido? ¿Puede hacerse ingenuo? ¿Hacerse el tonto? ¿Será que puedes perder todo el saber de la palabra? Primero, al desvanecerse te vuelves insípido. El creyente insípido es el que pierde el interés por la palabra. No se preocupa por aprender, menos por predicarla. Es el creyente que ocupa un espacio nada más en el templo, pero su mente está en otra cosa que no son las del reino. Este creyente sabe poco de la palabra, o tal vez nada. ¿Qué pasa? Cuando una persona le hace una pregunta, no sabe contestarla, quedando avergonzado, siendo así motivo de burla.
Este creyente se vuelve insensato, despreciando la sabiduría y la enseñanza, que sale en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Al despreciar la sabiduría y la enseñanza, pierdes el temor de Jehová. Es donde haces todo tipo de pecado, perdiendo así todas las promesas que salen en la palabra de Dios. O sea, todo lo que sale en la Biblia. La palabra es viva y eficaz. Y al andarla meditando de día y de noche, como dice Josué 1:8, esta se cumple en tu vida, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Y qué dice Josué 1:8? Que todo te saldrá bien. Al no meditar en la palabra día y noche, pierdes la fe, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Sale en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y así pierdes mucho beneficio si pierdes el sabor de la palabra de Dios. Luego este creyente insípido se hace el ingenuo, como dice Moraino. El hacerse el ingenuo es como cuando sabes que estás pecando, pero te hace como que no sabes. También es como cuando sabes que estás pecando y que ese pecado te trae consecuencias, pero te haces el ingenuo hasta que contraes una enfermedad grave que te puede quitar la vida. Reaccionas, pero has pasado toda tu vida, fuiste un insípido, haciéndote el ingenuo. Olvidando lo que sale en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se va desvaneciendo tu sabor, haciéndote el ingenuo, o aborreciendo la corrección de la palabra. Esto te lleva a hacerte el tonto, que es el tercer significado de la palabra griega moraino, que significa desvanecerse en español. Esta palabra tonto sale en el hombre simple, que sale en Proverbios capítulo 22, versículo 3, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este es el hombre simple, insípido, que ha perdido su sabor. Esta palabra simple es la palabra hebrea petit, que significa tonto, ignorante. Si observamos esta palabra simple, está relacionada con la palabra que utiliza Jesús en desvanecer su sabor, que uno de sus significados es tonto. Hacerse el tonto, porque viendo el mal, no se esconde o refugia en la palabra de Dios, sino que se hace simple. ¿Y qué hace? Pasa y recibe el daño. O sea que la palabra nos advierte que si no la obedecemos, recibiremos la paga de nuestra desobediencia. Miremos cuál es la consecuencia de que se nos desvanezca nuestro sabor. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 13. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La palabra echada fuera es la palabra hebrea bat, que significa encarcelar, cuando no servimos para nada, sino para encarcelarnos en nuestros pecados. Es como dice Romanos capítulo 1, versículo 28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea que como no tomamos en cuenta la palabra de Dios, Dios nos entrega a ese pecado que estamos cambiando por la palabra de Dios. Él nos entrega a ese pecado. Por lo tanto, ¿verdad? Somos echados fuera. ¿Qué dice la palabra? Que si nos desvanecemos, ya no somos sal de la tierra, no servimos para nada. No servimos para el reino, sino para ser echados fuera y hollados por los hombres. O sea, ser pisoteados por los hombres. Seremos la burla, la crítica, porque antes éramos del reino y ahora no. Si la sal se te desvanece, o sea, ya no la tienes, o sea, que ya no tienes la palabra en tu vida, la has abandonado y aborrecido para ir en pos de tu pecado. ¿Qué pasa? La misma palabra que es Jesús te va a caer como juicio, como le pasó a la mujer de Lot, que está en Génesis capítulo 19, versículo 26, que dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió una estatua de sal. En la palabra mirar atrás se usa la palabra hebrea abat, que significa mirar intencional, considerar con placer, contemplar. Eso hizo la mujer de Lot.
se volvió para mirar intencionalmente, considerando complacer las cosas que había dejado en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ella quería contemplar por última vez lo que había dejado, desobedeciendo así el mandato que Dios le había dado a través de los ángeles. Entonces la desobediencia a los mandatos de Dios le trajo juicio, convirtiéndose en una estatua de sal. Entonces la sal trae juicio. Cuidado, mi hermano, con querer juguetear con el mundo, mirando intencionalmente, considerando complacer los pecados pasados. Lo que Jesús nos limpió, queriendo volver a ser esclavos de ese pecado, en donde nos enjuiciará la palabra que es Jesucristo. Él es nuestro juez, lo dice Juan capítulo 5, versículo 22, que dice la palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Jesucristo es la palabra encarnada. Cuando pierdes el sabor por querer regresar al mundo, siendo conocedor de la palabra, es como cuando te has entorpecido en tus propios puntos de vista, que tu mente es incapaz de recordar y entender todas las enseñanzas que has recibido de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Esta palabra de Dios te cae como juicio, como la mujer de Lot. Miremos por otro lado la importancia de la sal en los sacrificios que hacemos para el Señor. Sale en Levíticos, capítulo 2, versículo 13, que dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no hará falta jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esto quiere decir que cada vez que nos presentemos ante Dios como sacrificio, lo hagamos lleno de la palabra, sazonado con la palabra de Dios. Y esto significa que seamos hacedores de la palabra, no oidores, engañándonos a nosotros mismos, como dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 23. Eso dice Santiago, que seamos hacedores de la palabra, no oidores, que vamos a la iglesia y a oír palabra, pero no somos hacedores de la palabra. ¿Qué hacemos? Nos engañamos nosotros mismos. Nuestra ofrenda debe ser sazonada con un sacrificio de nuestra carne, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, no extrañando el mundo y sus deseos. Recordemos que el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sale en Mateo capítulo 12, versículo 50. No tenemos que perder la sal o palabra. En toda nuestra ofrenda que presentemos a nuestro Dios debe ser viviendo la palabra. Perdemos el sabor cuando no le hablamos a nuestro hermano. La palabra nos dice que primero nos pongamos a cuenta con nuestro hermano para después llevarle a Dios el sacrificio de alabanza, de oración, lectura de la palabra, lo que hagamos para Dios. Primero tenemos que ponernos a cuenta con nuestros hermanos, hablarle a nuestro hermano, pedirle perdón por la ofensa que le hicimos a nuestro hermano, porque si no, nuestros sacrificios no van a ser oídos por Dios. Perdemos el sabor cuando estamos en pleito, celo, ira, contienda y envidias. Perdemos el sabor cuando no predicamos la palabra. Perdemos el sabor cuando miramos para atrás como la mujer de Lot, considerando complacer los pecados pasados. Perdemos el sabor cuando no oramos, no leemos la Biblia. Perdemos el sabor cuando hacemos todo lo contrario que nos manda la palabra. Si no la obedecemos, perdemos totalmente el sabor. Perdemos el sabor cuando echamos fuera de nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. El principal es el amor, porque con el amor viene el gozo y la paz, produciendo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que salen en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Estos frutos conllevan a una santidad verdadera, porque todo lo bueno, las buenas obras que hagamos serán probadas por el fuego, purificador, eliminando de ellas toda corrupción, permaneciendo solo los que hayamos hecho con amor, puro y limpio. Por lo tanto, si no hay amor en todo lo que hacemos para Dios, no permanecerá nada para la eternidad. Porque solo aquellas cosas que hagamos con amor genuino y puro, no fingido y corrupto, esto es, sin ninguna intención oculta o interés en ganar algo con ello, permanecerá pues solo el amor puro que es eterno. Entonces, todo lo que hagamos con amor permanecerá para siempre,
Por ejemplo, cuando la oración es con amor puro y verdadero, estarán en las copas de oro que salen en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, que dice la palabra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si perdemos el sabor, no vamos a tener amor para predicar la palabra, no vamos a tener amor para orar, no vamos a tener amor para la lectura de la palabra. Y si no tenemos nada de eso, no vamos a tener amor para hacer todas las cosas de Dios. Para predicar la palabra no vamos a tener misericordia. Y entonces, en el caso de la oración, si perdemos el sabor, perdemos la obediencia a la palabra de Dios, nuestras oraciones no van a ser llenadas esas copas de oro. No va a haber nada incienso agradable para Dios en tu copa de oro. ¿Por qué? Porque has perdido la sal, has perdido tu sabor, has perdido el amor, has perdido la paz, has perdido la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la misericordia de predicar la palabra hacia tus hermanos, el perdón, el amor de uno por otro. Lo has perdido, todo eso lo has perdido al perder la sal, el sabor que es la palabra de Dios. Todo eso perdemos. Y no vamos a tener nada eterno si no lo hacemos puro de corazón, de amor de verdad, porque el amor es eterno. Si no lo hacemos con amor, no vamos a tener nada. Las oraciones, la copa de oro va a estar vacía. Triste cuando los 24 ancianos dejen caer tu copa y no haya nada de incienso agradable ante la presencia de Dios, porque no has llenado tu copa de oración pura y verdadera con el verdadero amor que es de Dios. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña reflexión y sigamos adelante, hermano. No perdamos el sabor, leamos la palabra, oremos con amor, oremos, prediquemos la palabra con amor, hagamos todo con amor. Que esta palabra esté en nuestra vida día y noche, meditémosla como dice Josué 1:8, para que así tengamos el sabor, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Si lo perdemos, perdemos todo perdemos. Después nos hacemos simples, nos hacemos los tontos, los ingenuos, los ignorantes, sabiendo que es malo lo que estamos haciendo. Nos hacemos tontos, ingenuos e ignorantes. Pero nosotros no somos eso, nosotros tenemos la sal de la tierra, somos la sal de la tierra que le damos sabor a este mundo, predicando la palabra, ya sea el sabor salado, el ácido, el amargo, el dulce. Pero tenemos que dar ese sabor predicando la palabra en donde estemos. Espero les haya gustado. Dios bendiga a su familia, bendiga su canasta de alimento, Dios bendiga a sus animalitos, bendiga sus cultivos, Dios bendiga todo lo que tengan. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.